Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que se llama Pediatra en Casa. En esta oportunidad retomaremos uno de los temas de los que ya hablamos previamente, pero que es muy importante para que todos los padres recuerden la importancia de esos tamizajes neonatales y sobre todo que cuando sus bebés nazcan puedan realizarlos, que también los soliciten, que conozcan cuáles son esos resultados y así evitar complicaciones después para sus bebés. Así que para hablar de esto le damos la bienvenida a nuestro pediatra Andrés Morillo. Y para iniciar, Andrés, hablemos justamente de qué es ese tamizaje y por qué es importante realizarlo, aunque el bebé lo miremos que haya nacido sano. Bueno, lo que pasa es que el tamizaje neonatal se está insistiendo mucho más porque ya hace parte de una norma, ¿no? O sea, anteriormente de pronto no éramos tan enfáticos en hacer los tamizajes a pesar de que eran muy necesarios, pero ahora realmente se insiste mucho más, ¿no? Afortunadamente hace parte de una norma por parte del gobierno que es la resolución 117 y la 3280, que son resoluciones que nos insiste en hacer estos tamizajes y afortunadamente insiste a los hospitales, a las EPS, a que se garantice realizar este tipo de tamizajes y por eso también en el programa de hoy insistimos en que todos los padres conozcan que tienen el derecho y el deber de realizarle a cada uno de sus bebés este tipo de tamizajes. Entonces básicamente se hacen 4 tamizajes: tamizaje cardíaco, tamizaje visual, tamizaje auditivo y tamizaje metabólico. Son los 4 tamizajes fundamentales que debemos realizarle a los bebés, a todos, así estén sanos y creamos que no tienen nada, porque a partir de estos tamizajes determinamos si de pronto hay alguna anormalidad que inicialmente no se reconoce y ya posteriormente si vemos que algo sale alterado, pues nos hemos anticipado a que haya alguna complicación posterior y poder abordarlo oportunamente. Bueno, Andrés, tú mencionas que son varios tipos de tamizaje o que se detectan con estos diferentes tipos de enfermedades. ¿Qué pruebas hacen parte de ese tamizaje neonatal y qué busca detectar cada una? Hablemos de esa prueba de sangre en el talón, la evaluación auditiva, la revisión de los ojos y la medición de la saturación de oxígeno para que todas las personas conozcan cómo es. Listo, entonces empezando con el tamizaje metabólico, lo hacemos a partir de una prueba de sangre de talón que se toma la muestra, se la lleva al laboratorio y esta nos muestra el resultado para diferentes enfermedades que se empieza a estudiar. Anteriormente se hacía solamente de sangre de cordón y con este se estudiaba la TSH para ver si hay o no hipotiroidismo, pero ahora con la prueba de talón, además del hipotiroidismo, lo que vamos a estudiar también es otras enfermedades, ¿sí? Como la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia y déficit de biotinidasa. Estas son enfermedades que podemos detectarlas al inicio de la vida y solamente se las hace a partir de una muestra de sangre de talón. Con respecto al tamizaje cardíaco, y este realmente lo deben hacer ojalá antes de que salgan del hospital, y este es básicamente tomar la saturación de oxígeno en las 4 extremidades y determinamos si está positivo es porque tiene o una saturación por debajo de 90% en las 4 extremidades o en alguna de las 4, o hay una diferencia mayor del 3% entre las 4 extremidades y todo esto pues resulta positivo para hacer un estudio adicional. Con respecto al tamizaje visual, realmente este lo hace ya sea un médico general o el pediatra que esté a cargo y también se debe hacer en lo posible antes de que se vaya para la casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente se utiliza el oftalmoscopio y hacer comparación de los dos ojos, determinar la simetría de ambos ojos, de sus componentes, que tenga una respuesta adecuada a la luz y que tenga el reflejo rojo, ¿sí? O sea, son cosas que el profesional de salud está en la capacidad de hacerlo, por eso se hace antes de que se vaya a la casa. Ya si hay alguna anormalidad, entonces la valoración posterior la hace un oftalmólogo. Ya entrando pues en lo que es de pronto un bebé prematuro como una excepción, en esos casos lo hace desde el inicio el oftalmólogo. Con respecto al tamizaje auditivo, este no necesariamente lo tiene que hacer dentro de la institución, pero sí debe irse con la orden para realizarlo, que lo genera el hospital y que lo debe autorizar lo más pronto posible la EPS para su realización por parte de un fonoaudiólogo. Que es básicamente lo que hace es que por medio de un sistema envían ondas sonoras en cada uno de los oídos y determinan si lo siente, si lo escucha el bebé.
Básicamente eso para establecer si hay o no sordera en alguno de los dos oídos. Pero como es una prueba inicial, entonces es algo simple. Ya si hay alguna alteración en ese tamizaje, necesitará estudios posteriores, pero eso ya se va determinando de acuerdo a los resultados. ¿Estas pruebas en qué momento deben hacerse? Es decir, ¿se tienen a los bebés en el hospital y en ese mismo instante deben solicitarse o deben volver los padres después de cierto tiempo a realizarlas? Y aclaremos si hay bebés que requieren una atención especial o un seguimiento a partir de esto. Las pruebas las hacemos antes de que se vaya para la casa. Entonces, lo que respecta al tamizaje visual, lo podemos hacer dentro de esas primeras 24 horas o 48 horas, dependiendo de si nació por vía vaginal o si nació por cesárea. Tiene el tiempo suficiente para hacerse dentro del hospital. El tamizaje visual, el tamizaje cardíaco también se debe hacer después de las 12 o en lo posible después de las 18 horas de haber nacido. Y el tamizaje metabólico también, lo ideal es hacerlo antes de que se vaya. Lo que pasa es que ya lo que nos refiere las normas es que se debe hacer dentro de las primeras 48 horas para el tamizaje metabólico. Ya con lo que respecta al tamizaje auditivo, que es el que de pronto no es tan fácil hacerlo dentro de la institución, este sí se puede hacer ambulatorio y se hace dentro del primer mes y se hace una retamización a los 6 meses posteriores. Pero sí es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que todos los tamizajes se deben hacer en los primeros días de nacido. De pronto el tamizaje auditivo lo podemos aguantar un poquito más, pero dentro del primer mes de vida. Y realmente, pues a menos de que tenga alguna alteración en alguno de los tamizajes, hay que hacer seguimiento más específico. De lo contrario, no hace falta hacer un estudio adicional, ¿sí? O sea, si todos estos tamizajes salieron negativos, no hay ningún problema, continúa con su vida común y corriente. Justamente hablando de estos resultados, ¿qué hay que hacer si la prueba sale alterada? Por ejemplo, si se determina que efectivamente el bebé presenta algo con alguno de estos tamizajes. Por ejemplo, en el caso de un tamizaje metabólico alterado, se debe volver al hospital. De hecho, el hospital tiene el deber de comunicarse con el paciente, con los padres, para que vuelvan inmediatamente y realizar la prueba alterada por medio de una prueba ya es más específica de ese tipo de enfermedad y ya en el laboratorio propio del hospital o pues en algún convenio confirmar esa enfermedad. Pero hasta eso pues todavía no hay que hacer nada, únicamente volver al hospital. Con respecto al tamizaje cardíaco, si está alterado, que eso se determina y dentro del hospital, pues hay que hacer un ecocardiograma para confirmar cuál es la alteración que hay que está causando esta anormalidad. Y con respecto al tamizaje visual, lo mismo, si hay alguna alteración ya se debe pasar con el especialista, el oftalmólogo pediatra, quien va a determinar el tiempo de seguimiento y el manejo a seguir con ese paciente, que de acuerdo a la gravedad que se haya determinado en ese ojito, en los dos ojitos que tenga alterados. Y en cuanto al tamizaje auditivo, si se encuentra anormalidad en la prueba de audición, pues por parte de fonoaudiología va a determinar el tiempo de seguimiento y la gravedad. Y según eso también determinar si hay que hacer un procedimiento adicional con estos pacientes. ¿Puede existir la posibilidad de que, por ejemplo, uno de estos tamizajes salga alterado, pero que en realidad los bebés no presenten ninguna alteración, ningún, daño en su sistema o alguna de estas enfermedades? Es usual encontrar que haya pruebas que inicialmente fueron positivas y posteriormente se descartan, ¿sí? Porque realmente no estaba presente esa enfermedad. Pero esa es la intención también del tamizaje, porque el tamizaje lo que hace es detectar cualquier anormalidad, porque son pruebas muy sensibles, pero ya en el punto en el que se va a hacer una prueba más específica, esta prueba ya nos va a determinar si realmente hay una anormalidad o no. Pero esa es la intención, que no se nos escape unos verdaderos positivos, ¿cierto? Una verdadera enfermedad presente, sino que más bien es preferible que nos hayamos confundido inicialmente o que se haya establecido que de pronto era una enfermedad pero finalmente se descartó. Es preferible esto a que un bebé se nos vaya con una enfermedad presente y que no la hayamos podido detectar.
Bueno, Andrés, y teniendo ya, digamos, estos resultados en el hospital, ¿qué deben verificar los padres o cuidadores justamente antes de dejar la clínica para asegurarse de que los tamizajes de su bebé quedaron completamente realizados, si les entregaron los resultados y demás, y cuál es el seguimiento correspondiente que ellos deben darle? Bueno, antes del alta, el hospital debe entregarle a cada uno de los padres todas estas órdenes para tramitarlas a través de la EPS, sobre todo lo que es la prueba de audiología y la otra, en caso de que no la vayan a realizar dentro del hospital, la orden para hacer el tamizaje metabólico, aunque lo ideal es hacerlo siempre dentro de los primeros 3 días, tener el resultado de la prueba de tamizaje metabólico, porque si nos retrasamos con este resultado, puede haber un riesgo de que ese bebé presente una enfermedad como el hipotiroidismo congénito, y si empezamos a retrasarnos en su tratamiento vamos a tener problemas en su desarrollo neurológico muy importante. Ser muy precavidos con esas órdenes, con la realización de esas pruebas y exigirlo, porque ustedes están en todo su derecho de pedirle a cada uno de los hospitales todas estas pruebas y las órdenes en caso de que no lo vayan a realizar, y asimismo también exigir a las EPS para que les autoricen la realización de esas pruebas. Tengan en cuenta que esto es ley y que por ende ustedes como padres tienen todo el derecho de exigir a cada una de estas instituciones. Y ustedes también pueden preguntar, si de pronto no lo ven en la historia clínica o en la epicrisis del recién nacido, dónde quedó registrado lo de los tamizajes. Y además recordemos que entre los primeros 3 a 5 días posteriores al egreso del hospital deben tener una valoración nuevamente por un médico general o pediatra, y con ellos también deben revisar los tamizajes, cómo quedó el resultado de estos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por toda esta información que es importante reforzar en los padres y en los cuidadores justamente para evitar cualquier complicación en la salud de los bebés, que desde que nazcan estén supremamente bien cuidados, y sobre todo exigir estas pruebas que son muy importantes también para detectar cualquier anomalía a tiempo y que puedan darle un seguimiento oportuno, y en dado caso que no sea así, pues seguirlos cuidando para que disfruten de su vida y crezcan sanos y saludables. Nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.